Buenas noches, mi nombre es Juan José Torres Ontiveros, cédula identidad 11992095, alumno de la Cátedra de Sociología Jurídica N03A a cargo del profesor Luis Morillo. En este momento voy a exponer sobre el tema número 11 y el tema número 12. En el tema número 11 tenemos la política y el concepto, las características, los fundamentos, las funciones y la disfunción. Tenemos el poder, el concepto de poder, las características de poder, tenemos qué es gobierno, qué es Estado, qué es nación, qué es patria y qué es municipio y la importancia. Hasta allí son los puntos que me tocó exponer a mí, sobre estos temas. Vamos a empezar con la política. El término política proviene de la palabra latín que significa politicus, y políticos en griego que significa de los ciudadanos. El poder, la política es el poder, aquello que involucra a los ciudadanos, Y en la definición extensiva señala que es lo perteneciente a la doctrina política, a lo urbano, a lo cortés con reserva. Alguien que interviene en los estados, en las cosas del gobierno y en la negociación con el Estado. Tenemos las características de la política, tenemos la estabilidad y tenemos la adaptabilidad. La coordinación y la coherencia, la calidad, la implementación y la aplicación efectiva, la orientación a los intereses públicos y su eficiencia. Tenemos dentro de las características también que en la política, la adaptabilidad va de acuerdo a los actores políticos que se presenten a la hora de intervenir. ¿En qué me refiero con los actores? Los actores son las personas que actúan del gobierno, los que generan la política para un país o para un estado. En este caso, si hablamos de gobierno, bueno, estamos hablando de los estados, y si hablamos de la política a nivel nacional, hablamos del país. ¿Ok? Entonces, aquí hay la capacidad de negociar, aquí hay la capacidad de cumplir con acuerdos, de interpretaciones, hay acuerdos intertemporales y los resultados deben ser cooperativos, hay que cooperar, hay que estar de acuerdo con todo lo que es resaltante en las políticas de Estado o políticas de gobierno. ¿Ok? El resultado dependerá de unos factores. Dentro de esos factores tenemos que el impacto sustancial y el orden político. Son incentivos, incentivos en las normas, en las reglas, hay que incentivar. El rol insustituible del Estado para alcanzar el bienestar colectivo, el bienestar de la sociedad. Hay acuerdos que se respetan de un bienestar, el bienestar de la sociedad de un lado, tanto de un lado como de otro. Nosotros nos ajustamos a las normas que ellos establecen como gobierno, pero también nosotros necesitamos equitativamente y equiparadamente que haya un bienestar para la sociedad, para el pueblo. ¿Ok? Dentro de los fundamentos tenemos que en la teoría económica, que comprende el funcionamiento del mercado. Hay un mercado económico que hay que poner a funcionar. Hay unas instituciones que son las que se encargan de velar por el buen funcionamiento de la economía, el sistema económico del país. ¿Ok? Hay normas, hay valores, hay reglas que cumplir. En tal sentido, vemos como reflejado cómo las necesidades se ven, las necesidades y las preocupaciones de manera permanente en el pueblo, si existe este tipo de irregularidades. Hay que coordinar y motivar e incentivar a los actores para que mediante los estímulos se sumen al logro de determinados objetivos. Hay que ser claros en los objetivos. Los políticos y los actores políticos deben cumplir una meta y deben trazarse una meta y un ideal para lograr los objetivos. Ok, dentro de los fundamentos políticos tenemos también en Venezuela la incorporación del concepto de Estado socialista de derecho. Ok, que eso establece que toda obra debe cumplir con la Constitución. Asimismo, prevén la obligación, ¿verdad?, de las instituciones estatales y sus directivos de respetar y atender al pueblo, a la soberanía y someterse al control. ¿Ok? Las funciones públicas son dadas por respuestas claras a los problemas concretos. ¿Ok? Y tenemos que en la sociedad son legitimadas por grupos y por las comunidades en un proceso deliberativo. O sea, aquí nosotros cuando hablamos de política hablamos del poder participativo.
de los protagonistas, el poder protagónico, participativo, donde de la mano vamos aunados a estos gobernantes, a esta política y participamos democráticamente como sociedad, exponiendo nuestras quejas y nuestros problemas en cuanto a lo que es la calidad de vida. ¿Ok? Si necesitamos un cambio, hacemos un cambio, pero para mejorar en las relaciones entre los individuos y las comunidades. ¿Ok? Los individuos de cada comunidad y las clases sociales, todos los que son los géneros y los grupos del poder fundamental, y en la igualdad y la desigualdad. O sea, no tiene que haber desigualdad. Todo es trabajar en función de que equitativamente tengamos igualdad de género, igualdad de sociedad, igualdad de ciudadanos. ¿Ok? El desarrollo ecológico y sustentable, eso es importante. Una equidad intergeneracional. Y la participación como elemento determinante en esta equidad, donde el desarrollo se alcanza con la gente. El desarrollo es alcanzado, es tocado por la gente. Ahora, dentro de las disfunciones, estábamos hablando anteriormente de las funciones. Dentro de las disfunciones, bueno, podemos expresar que hay actores que interrumpen o irrumpen y atentan contra la sociedad, atentan contra el pueblo, atentan contra los valores, contra los principios, generando una discordancia entre el pueblo y el Estado y entre el pueblo y los gobernantes, ya que, bueno, el ser humano es así, pues no generándose la equidad, la igualdad, no generándose lo que es la parte de equidad, igualdad, el control, las reglas y los valores no se respetan. Entonces las normas se quebrantan. Y es allí donde hay preocupaciones, ¿ves? La sociedad y los pueblos en materia política necesitamos de esa presencia, de una aplicación exitosa para que no ocurra esta disfunción. ¿Ok? Bueno, ahora voy a hablar sobre el poder. Continuando con el video anterior, voy a hablar del poder. El poder político es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de las personas, de otras personas u organizaciones sociales. Si existe una autoridad, se usa este poder para designar a alguien encargado o para designar a alguien cuando es percibido como legítimo. ¿Ok? Tenemos en el poder legítimo, que es el poder institucional que deriva de la posición que se ocupa de acuerdo a los deberes del titular y a la posición dentro de una organización, y es la autoridad formal delegada al titular del puesto. El poder político es en el principio del ejercicio de las funciones por parte de las personas. Esta ocupa un cargo representativo, quien ocupa el poder político. Y dentro del gobierno generalmente es una figura, digamos, el actor que dije anteriormente cuando estuve hablando de lo que era la política. Tenemos el poder constituyente, que es el poder que está establecido y directamente atribuido a establecer las normas y el ordenamiento jurídico en Venezuela. ¿Ok? Este gobierno lo forma el Estado en sí como tal, y es la base principal de las normas y que es la parte jurídica de un Estado, de un país. Dentro de la característica del poder también hay atributos de los actores que lo conforman, o todos los personajes que están allí tienen que tener destreza, conocimiento, tienen que tener la participación, la percepción, la fortaleza y la técnica de estudio para eso. Una de las principales características de este poder en el ámbito político es la de coordinar los elementos, ¿ok? Coordinar todo lo que comprende el Estado, a la población y al territorio, trabajando conforme a todo lo que es la parte del derecho, a todo lo que es al Estado de Derecho, con el fin de crear un bien común para la sociedad, ¿ok? Ahora les voy a hablar de Estado. Tenemos que Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas. Las normas que regulan una sociedad teniendo soberanía interna y externa sobre el territorio determinado dentro de la importancia. ¿Ok? El Estado tiene 4 elementos básicos. Dentro de esos elementos son el poder político que posee el gobierno, tener pueblo, o sea, tener nación, pueblo, y ostenta territorio. Y el cuarto elemento
es que está regulado con base en el Estado de Derecho, que lo legitima y que lo basa y que basa su organización en división de poderes, los cuales son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tenemos poder ejecutivo, tenemos poder legislativo y tenemos poder judicial. ¿Ok? Entonces, dentro de la particularidad existe el poder en servicio de los ciudadanos, ¿verdad? Con el objeto de que prime el bien común. Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Génesis Pérez. Pertenezco a la sección M03C. A continuación les voy a hablar sobre las organizaciones políticas clásicas y contemporáneas, el sistema democrático, los grupos de acción y la participación ciudadana. Las organizaciones políticas, estos son grupos organizados de personas que tienen en común objetivos y opiniones semejantes sobre la política pública y así hacen elecciones para candidatos y para otorgarles cargos públicos. Su función es otorgar el sistema democrático, preservar la paz y la convivencia de las personas, la función y la atribución a cargos, la defensa del pueblo. Las organizaciones clásicas, los enfoques clásicos se denominan tradicionales y hacen énfasis en el modelo formal. También, por otra parte, son reglas escritas donde el directivo o el jefe plantea una organización en la que los trabajadores tienen que llevarla a cabo como si fueran un solo hombre. Entonces, esto puede ocasionar el cierre de ellas. La organización contemporánea. Esta es una estructura donde los empleados trabajan constantemente en sus proyectos y no tienen departamentos ni áreas formales donde pueden retornar luego de haber culminado con su labor. Los trabajos y los proyectos tienen que ser por trabajadores que sean capacitados, tengan responsabilidad, habilidades específicas a la hora de implementar y ejecutar y analizar los proyectos de organizaciones. El sistema democrático, en un sentido estricto, es otorgado por el Estado y tiene legitimidad en que el pueblo puede opinar y puede elegir, porque todos somos iguales en un sentido amplio, en un sentido directo e indirecto, y también es importante porque es una forma justa de gobierno. También es una forma social en que la sociedad podemos expresarnos y comunicarnos en un sentido democrático para que todos ante el Estado seamos iguales y tengamos opiniones directas e indirectas, que eso es lo que va a ser una democracia justa. Los grupos de acción. Estos son aplicaciones de estrategias del desarrollo rural puesto en marcha en el desarrollo comercial, con el fruto de haber obtenido el consenso logrado a través de los diferentes colectivos que son social, económico y de las instituciones que lo conforman. La participación ciudadana es la intervención de todos los ciudadanos con respecto a la toma de decisiones y tienen un manejo en los recursos y en las acciones del desarrollo de sus comunidades. También tienen un legítimo derecho en la ciudadanía y tienen que tener un marco legal y un mecanismo democrático. He culminado mi exposición. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su total agrado. Soy Catherine Torres y vengo a exponerle el tema sociocultura e identidad. Definición. La cultura se refiere al conjunto de conocimientos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social en un periodo determinado. El término cultural incluye, además de modos de vida, creencias, tradiciones, usos, costumbres, sistema de valores, educación, conocimiento, técnicas y leyes. La cultura ejerce sus influencias en el individuo desde que éste nace y aún desde antes. Los tratados internacionales son una parte de la vida esencial de la cultura en el país. Características. Se dice que el derecho es una norma social histórica porque la cultura fundamentales se consideran el núcleo sustancial de todos los derechos. El factor de la estabilidad de las estructuras sociales al mismo tiempo puede propiciar, mediatizar, controlar u obstaculizar el cambio social.
La cultura cívica es un concepto antagónico completamente. Desde los regímenes políticos, desde Aristóteles, no solo había sistematizado tipos de gobierno, sino que había reflexionado acerca del problema de la virtud cívica o pública. Cultura política. Por cultura política se entiende un conjunto de conocimientos, evaluaciones y unas actitudes que la población determina y manifiesta frente a diversos aspectos de la vida. El sistema político en el que se inserta comienza utilizando con ciertas frecuencias en estudios políticos e históricos en los años 40. Cultura jurídica es principalmente a través de los debates jurídicos y su retórica que podemos entender la cultura jurídica interna. Se entiende como las creencias, opiniones y expectativas de aquellas personas que consideran operadores del sistema jurídico, a pesar de la diversidad de criterios que parece responder al término cultura jurídica. Buen día, por aquí Dayana Muentes de la sección M03C de Sociología Jurídica. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que son los elementos culturales. Ahora bien, entre estos elementos culturales tenemos los siguientes: los símbolos, que no son más que cualquier cosa que lleva o que tiene un significado especial. El mismo debe ser reconocido por cada una de las personas que comparte la misma cultura. El idioma también es un elemento cultural, el que es un sistema de símbolos que le va a permitir a cada una de las personas comunicarse entre sí. Las creencias son aquellas declaraciones específicas que cada una de las personas toma como verdadera. Otro elemento cultural también son las normas. Son aquellas reglas que van a guiar o determinar el comportamiento de cada una de las personas dentro de una sociedad. El modo de comportamiento es aquella manera típica que tiene una persona al momento de realizar una cosa, o bien sea la manera típica que tiene una persona para actuar frente a una situación. Y por último tenemos lo que son las instituciones sociales, que también es un elemento cultural, y el mismo es aquellas formas de organizaciones y de relaciones que son en materia de gobierno, de socialización, de crecimiento de arte, y también está en relación a otras materias culturales. Gracias. Buenas, mi nombre es Enelmar Rivera de la sección M03C. Punto 4. Identidad cultural y característica. Como identidad cultural nos referimos al conjunto de particularidades propias de una cultura o grupo que permite a los individuos identificarse como miembros de este grupo, pero también diferenciarse de otros grupos culturales. Además de tener conocimiento de la identidad cultural, le permite a los individuos tener conciencia de la otredad. Es decir, mediante este concepto, los seres humanos desarrollan la habilidad de reconocer al otro, lo que incentiva la curiosidad por otras culturas y tradiciones. Por ejemplo, la identidad cultural fomenta un turismo sano. La identidad cultural comprende aspectos tan diversos como la lengua, el sistema de valores y creencias, las tradiciones, los ritos, las costumbres y los comportamientos de una comunidad. Este conjunto de particularidades, patrimonio y herencia cultural de la colectividad es lo que viene definiendo históricamente la identidad cultural en los pueblos. Las características principales de una identidad cultural en particular son las siguientes: las creencias, dioses, símbolos, ubicación geográfica, historia, miembros y tradiciones y costumbres. La identidad cultural es lo que nos representa como pertenecientes a una región o una sociedad en particular. Esta se basa mediante la autopercepción y la autoidentidad, donde una persona mediante sus propios conocimientos y sus propias experiencias va creando una forma de cultura y una serie de aspectos que nos abocan a la identidad cultural. 5. Cultura y sociedad en el siglo XXI. La diversidad y el pluralismo cultural configuran a la sociedad actual y deben desarrollarse iniciativas para favorecer el reconocimiento de los derechos sociales, políticos y educativos,
Todo ello conformado en el escenario de los derechos y deberes que emanan de la misma sociedad acogida. En este sentido aparecen dos términos relacionados entre sí, la multiculturalidad y la interculturalidad, pero no podemos confundirlos. Mientras que la interculturalidad es la relación entre las diferentes culturas a través de la educación, la multiculturalidad es únicamente la presencia de las diversas culturas en una coexistencia que no necesariamente implique interacción recíproca y sí, más bien que se base en una tolerancia en ocasiones relativas y quizás a menudo paternalista o concesiva. Teniendo en cuenta que la cultura de cualquier sociedad, de acuerdo con los avances en los que están inmersos, propician que modifiquen su propia cultura para el acomodo de sus tradiciones, costumbres y valores ante el manejo de la nueva tecnología adquirida para poder dar el siguiente paso en la evolución de la sociedad. Cabe mencionar que para ello el individuo tiene que informarse sobre los cambios en las leyes para que éste pueda desarrollarse conforme a las mismas y así contribuya como individuo de la misma.